Hoy en el patio de La Voz de la Ciudad queremos hablar sobre el estado del movimiento asociativo en la ciudad de Córdoba. Y hemos traído a este foro de encuentro a 4 invitados en esta ocasión. Tenemos a Paco Arenas, de la Asociación Aires de Córdoba. Muy buenas, Paco. Hola, buenos días. Tenemos a Rocío López, técnico de Participación Ciudadana. Muy buenos buenas. días. Buenos días, Rocío. Tenemos también a Guillermo Carabaño, técnico de Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Córdoba. Muy buenas, Guillermo. Y tenemos a Rafa Cantero, que es coordinador del área de Educación, Comunicación y Cultura de CICBATA. Muy buenas a todos y bienvenidos a La Voz de la Ciudad. Para empezar, me gustaría que todos dieseis de forma breve un diagnóstico desde vuestras áreas de trabajo, desde vuestras líneas de profesionales, ¿no? De cómo está el movimiento asociativo en Córdoba. Paco. Pues el movimiento asociativo en la actualidad es prácticamente imposible hablar de las asociaciones sin hablar de la crisis y del momento económico que está atravesando no solamente la ciudad, sino el país entero. Qué duda cabe que la difícil coyuntura que estamos atravesando pues está afectando directamente a las asociaciones y a toda la riqueza asociativa que ha habido en los últimos años en nuestra ciudad. Sobre todo por un tema muy sencillo, por el tema de la financiación. Nosotros eso, desde la Asociación Aires de Córdoba, desde la creación hace pues casi 20 años ya, hemos intentado siempre no ser dependientes de las instituciones, sino depender de nosotros mismos y por lo menos hemos entendido que una asociación tiene que mantenerse por sí misma y tiene que ser rentable en sí misma. Lógicamente, si luego tiene apoyos institucionales, apoyos desde lo que son patrocinios publicitarios o subvenciones públicas, pues eso siempre luego va a venir bien y que duda cabe no se le va a ser siempre bienvenido. Pero lo que nosotros hemos defendido desde nuestro grupo ha sido no depender nunca económicamente, financieramente de las instituciones, ni de nadie, sino depender de nosotros mismos y que nuestros proyectos sean rentables en sí mismos. Eso, afortunadamente, nos ha dado varias ventajas. Una es independencia financiera, otra es independencia política, por lo que a nosotros, independientemente del grupo político que esté en cada momento en el ayuntamiento o en las instituciones cordobesas, desde ese punto de vista nos da igual. No nos da igual en cuanto a que cada grupo, cada partido político pues desarrolla una política diferente. Pero desde el punto de vista de nuestra asociación, a nosotros nos ha dado igual que estuviera gobernando. El desarrollo de la actividad diaria de la Efectivamente, asociación. eso a nosotros no nos ha afectado de manera directa. En algunos casos, en algunos aspectos, en algunos proyectos, pues por supuesto que sí, ¿no? Pero no ha afectado directamente a la supervivencia de nuestra asociación. Y entonces podemos decir que después de 5 años de crisis, la Asociación Cultural Aires de Córdoba está más viva que nunca. Qué duda cabe que nos afecta la crisis, nos está afectando, por supuesto, la coyuntura por la que estamos atravesando, pero yo creo que hemos sabido un poco adaptarnos precisamente y porque lo hemos hecho desde nuestra base, desde el principio nos constituimos con esa idea, con esa filosofía y afortunadamente podemos decir que de momento pues lo estamos contando, ¿no? Rocío. Bueno, pues un poco por seguir la secuencia, digo, a mí me parece muy interesante lo que aporta el compañero en cuanto a cómo está afectando económicamente y en la carencia de recursos que se están encontrando los colectivos, ¿no? También es una oportunidad para trabajar de forma diferente, aparte de para mantener la independencia frente a las instituciones, ¿no? Que me imagino que todos los colectivos lo pretenden siempre, reciban ayudas o no. Pero es verdad que pone el acento en la independencia del colectivo, en la búsqueda de autofinanciación. Y también un tema muy importante que entiendo que es potenciar el trabajo entre la coordinación. O sea, no queda otra además que trabajar de forma compartida, intentar sumar esfuerzos y apoyos entre colectivos, ¿no? Entonces, ese es el potencial que esta situación, que nadie quiere, desgraciada, pues ofrece como oportunidad. Luego también nos encontramos con otra cuestión que yo creo que también la crisis, en otro sentido, en otra dimensión, que es la crisis política o de organización de las instituciones convencionales, está poniendo encima de la mesa. Es verdad que hay formas de organización que ya no están dando respuesta a nuevas realidades. Sabemos que hace ya mucho tiempo que la ciudadanía a título individual, que es el grueso de la población, no están sabiendo o pudiendo llegar las asociaciones tradicionales, convencionales. Entonces, sus formas inclusive
a la mayoría de la gente joven tampoco les convence. Yeah. Entonces, yo creo que hay un florecimiento que no tenemos además controlado estadísticamente, porque como no hay registro de colectivos informales, ni ellos pretenden estar contemplados en ningún registro, no conocemos el volumen, pero se están generando una cantidad de plataformas, de colectivos informales, de movimientos, algunos son de carácter puntual, que surgen para cubrir un objetivo concreto, lo consiguen y desaparecen. Y otros que de forma más o menos estable siguen funcionando. Bueno, esa es una realidad también interesante a tener en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen, por ejemplo, los datos del Registro Municipal de Asociaciones, que están recientemente actualizados? Que hay 700 asociaciones vivas, por así decir, ¿no? O por lo menos que han actualizado conscientemente sus datos en el registro. Ese es el número que tiene el Ayuntamiento establecido para trabajar con ellas en el día a día, que pueden formar parte de los órganos de participación ciudadana. Pero luego está ese grueso de colectivos informales que muchos además también pretenden tener una incidencia en lo político, aunque no estén vinculados a partidos, y tienen algunas dificultades también cuando pretenden utilizar recursos públicos. Esa es una realidad, de manera formal. Claro. Esa es una realidad también a tener en cuenta. Es una reflexión que hago como... Y bueno, en cuanto al estado de la participación, la base social de las asociaciones, de buena parte de las asociaciones, es un tema también que ahí las asociaciones necesitan de una mayor autocrítica, entiendo yo. Y desde luego ahí estamos también las instituciones con la obligación, ¿no?, de facilitar recursos y asesoramiento técnico y formación cuanto sea necesario, pero tienen que mirar para adentro también y ver cómo están funcionando y por qué las bases no se le acercan y cómo se comunican con la ciudadanía, cómo la representan, cómo se conectan con otros colectivos y se potencian mutuamente. Bueno, son elementos... Muchos elementos a tener en cuenta. Guillermo. El área en concreto en la que yo vengo trabajando, ¿no?, con un equipo de 6 personas en el Departamento de Cooperación como técnico, tiene como fin el establecer puentes con otras realidades del sur del mundo a nivel de desarrollar políticas, actuaciones de cooperación internacional, de acción humanitaria o, en este caso, en nuestra ciudad, de educación al desarrollo. Todo esto se hace a través de un plan municipal de la mano directa o indirecta del colectivo del movimiento asociativo del ámbito de la ONG, de las organizaciones no gubernamentales. Córdoba, en este caso, una ciudad pionera a nivel de Estado, lo lleva siendo desde hace ya más de 25 o 30 años, no solamente por esas líneas que establece el plan de paz y solidaridad aprobado en pleno, renovado en 3 ocasiones, sino sobre todo por la presencia, como he dicho, de esos colectivos. Estos colectivos no están en crisis, puede estar en crisis el panorama donde se ubican, las líneas de trabajo que han desarrollado los municipios en su implicación con la cooperación, que fue a raíz de un movimiento, del movimiento famoso 07, que se desarrolla a finales de los 80 y que propicia que instituciones públicas y también ciudadanía se implique en la perfecta o en la mejora de las relaciones entre las poblaciones desarrolladas y las poblaciones no tan desarrolladas del sur. Y como decía, el movimiento asociativo en el ámbito de la cooperación en Córdoba sigue siendo un movimiento rico, lo avalan 100 organizaciones, obviamente muchas de ellas vinculan su trabajo a proyectos que vienen patrocinados a través de convocatorias públicas, en este caso también la del Ayuntamiento de Córdoba. Y si bien en estos últimos años han pasado dificultades por el tema de las políticas de pago, de los ingresos de estas partidas con las que las ONG actúan en proyectos específicos, dijéramos que es un movimiento sólido. No sé qué va a pasar ahora o cómo se van a reubicar en este nuevo panorama. Pero dijéramos, Córdoba sigue gozando de buena salud, tiene organizaciones referentes a nivel nacional, cuyas sedes están presentes en nuestra ciudad y podemos decir que bueno, que es una incógnita, sobre todo por las políticas que a nivel de Estado se puedan ir desarrollando en torno a la importancia, ¿no?, que le damos a reequilibrar el mundo. Y para nosotros no nos vale que si hay pobreza aquí, no nos valen los pobres del sur. O sea, son otras líneas, otras políticas las que tienen que acontecer para cuidar el status quo de la accesibilidad a los recursos de toda la población de nuestra ciudad o de nuestro país, pero sin olvidar, por supuesto, la realidad del sur empobrecido. Muchas gracias, Guillermo. Rafa. Bueno, sobre la cuestión de la crisis, ¿no?, y cómo está afectando la crisis a los colectivos y a las organizaciones sociales. Evidentemente está afectando. La cuestión de la financiación es un tema, no es nuevo. Se han hecho esfuerzos por parte de los colectivos y las organizaciones, como se comentaba anteriormente, en reducir ese porcentaje de la financiación de las instituciones públicas e intentar buscar otra fuente de financiación. No podemos olvidar tampoco que
los fondos, la financiación de las instituciones públicas es una parte de sus políticas. Es decir, ahí también está el apoyo o el impulso, la voluntad política en determinadas líneas de trabajo. Un poco el debate, yo creo que ahora mismo al que asisten los colectivos, las organizaciones y la sociedad en general, es si detrás de los recortes hay otra cosa. Es decir, si detrás de los recortes lo que hay es una falta de apoyo a determinadas políticas que para nosotros deben ser impulsadas por las instituciones. No solamente con la cuestión de los fondos, no es evidentemente eso, también con asesoramiento, con formación, con programas, no sé, de voluntariado, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas formas. Todos sabemos que hay una circunstancia económica. Lo que pasa que en lo que no podemos permitir es que esa circunstancia económica sea una excusa para que determinadas políticas sociales necesarias que procuran que haya una cohesión social sean eliminadas o sean totalmente invisibilizadas, ¿no? Y que nos dediquemos solamente a, no sé, a otras esferas, ¿no? A otros ámbitos en los que parece que no hay crisis, ¿no? Como las inversiones en defensa o como las inversiones a la hora de salvar una entidad bancaria, etcétera. Yo pienso que ese es el clima que hay, ¿no? En los colectivos sociales. Y por otra parte, en cuanto a la participación, pues llevamos también mucho tiempo hablando de la crisis de la participación. Creo que es un tema interesante que podemos debatir y que podemos tratar aquí. Lo que sí es cierto es que ahora en la ciudad deberíamos de diferenciar entre las formas, digamos, podríamos denominar clásicas, ¿no?, de participación, llámese asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, etcétera, y lo que representa, por ejemplo, la forma de participación del movimiento 15M, de las plataformas y de todos esos espacios de participación que sin duda han supuesto para muchas personas, ahí sí se ha visto que ha habido un estímulo a la participación, que ha habido una horizontalidad, que ha habido unas puertas abiertas, que quizás ese un poco sea el déficit de nuestras organizaciones, ¿no? Y sin embargo en estos movimientos la gente ha participado, y no solamente ha participado, se ha lanzado a la calle, permanecen con actividades. Yo pienso que ahora mismo en la ciudad, por suerte, no por desgracia, podríamos hablar de dos experiencias de participación, una más novedosa, pero que creo que plantea un debate muy interesante, ¿no? Entiendo por vuestras intervenciones que el movimiento asociativo goza de buena salud, pero quizá es el modelo de cómo participa la ciudadanía en los espacios, ¿no?, de encuentro, es lo que está en crisis por financiación, por falta de apoyo. ¿Es así, Paco, por ejemplo? Pues estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el movimiento asociativo cordobés goza de buena salud, pero no podemos olvidar que todo se puede mejorar. Y, por supuesto, lo que ha comentado antes la compañera de participación ciudadana, hay que también apelar un poco a la autocrítica. Uh-huh. Porque a veces podemos caer en que se forman muchos grupos, pero le falta una organización. Una organización interna, y no solamente interna, sino también en conjunción con otros grupos. Nosotros eso es algo que lo hemos observado muchas veces y por eso siempre lo hemos dicho, que una asociación se tiene que regir por los mismos principios que se rige cualquier actividad empresarial. Evidentemente tiene otros objetivos, seguramente, tiene otras funciones, se creó para otra cosa distinta, pero a nivel de gestión se tiene que gestionar como si fuera un negocio, porque tienes que buscar, al fin y al cabo, tienes que presentar unas cuentas y aquí, evidentemente, a lo mejor pues no tienes que conseguir el reto de obtener un beneficio económico para poder continuar, sino que vas buscando un beneficio social. Pero sí tienes que nivelar esas cuentas de ingresos y gastos, y creo que algunas veces el modelo de gestión que siguen muchos grupos
no solamente en Córdoba, eso es algo que está generalizado en muchos sitios, pero nosotros apelamos precisamente lo que ha dicho la compañera, a esa autocrítica y a ese saber gestionar una asociación, pues como gestionaríamos cualquier negocio, cualquier empresa o cualquier organización. Rafa. Sí, bueno, hay una parte de lo que comentaba el compañero que estoy totalmente de acuerdo, porque eso, digamos que es una devolución del movimiento asociativo que recibe dinero público a la sociedad, es decir, en la transparencia, la claridad en las cuentas. Yo trabajo en una organización que es CISBATA, en la cual se auditan anualmente las cuentas. No es el único caso. Hay muchas organizaciones que auditan sus cuentas externamente. Y a veces abusar excesivamente del discurso, en que yo estoy de acuerdo en determinadas cuestiones a nivel de gestión, parece que recalca sobremanera que las organizaciones sociales tienen, con respecto a otros grupos de la sociedad, a las empresas, a las instituciones y tal, tienen especialmente ese problema. Y yo creo que durante estos años, muchas veces por normativa, por necesidad, por ejemplo, para llegar a determinados fondos, por ejemplo en la Unión Europea, no hemos tenido más remedio que profesionalizarnos en ese sentido, en el sentido de decir, oye, es que si no tenemos nuestras cuentas auditadas, no vamos a poder, por ejemplo, a plantear un programa de cultura, un programa en la Unión Europea, un programa de desarrollo, etcétera. Bueno, cualquier línea, ¿no? Ahora, sí es cierto que la formación para hacer eso es muy necesaria, y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, que hay que tener un mínimo de formación, es decir, porque si no uno puede llegar a un momento en el que a lo mejor se encuentre en un aprieto, en una situación complicada, y yo creo que en eso sí que también desde las instituciones, en concreto del Ayuntamiento de Córdoba, con los temas de cooperación, participación, yo creo que sí se están haciendo esfuerzos por formar, ¿no? Por no dejar a la asociación un poco a que se busque la vida y tal. Pero dicho esto, yo lo que quería también comentar es que yo pienso que la formación de una asociación o la gestación de una asociación no tiene que pasar por eso. Quizás nosotros solamente vislumbramos a veces que una asociación tiene que recibir dinero, que tiene que tener buena gestión, pero el germen de una asociación siempre es la espontaneidad. Es decir, eso no lo podemos olvidar, es la necesidad que tienen unos ciudadanos de asociarse, para buscar una solución a sus problemas, o porque les gusta juntarse para oír flamenco, es decir, no todo pasa por tener en nuestras asociaciones unos esquemas de gestión o unos sistemas de administración complejos, sino que la asociación puede ser algo mucho más llevadero, con sus propios controles internos, y que evidentemente no dependa de las administraciones públicas, ¿no? Rocío, sí. ¿En esta línea? En esa línea lo que quería decirle, yo comparto lo que han dicho los dos compañeros, pero es verdad que cuando yo hablo a veces de crisis del tejido asociativo o de emergencia de nuevos colectivos sociales de carácter informal, me refiero sobre todo a que lo que seduce a la gente ahora mismo para fidelizarla a un proyecto de más o menos tiempo o permanencia es que tenga una forma de funcionar diferente. O sea, las relaciones cada vez son más horizontales y a veces las asociaciones clásicas tienden a tener una estructura más jerárquica, más similar a las administraciones públicas propiamente, ¿no? Como que han imitado la forma de la institución más visible, que era la administración pública. Los colectivos informales están más por metodologías de trabajo participativas, por horizontalidad, porque no hay juntas directivas que se eternizan en los cargos, porque no hay actitudes ególatras ni instrumentalizadas partidistamente con fidelidades a no sé quién. Entonces, estas formas son las que busca mucha gente y no se encuentra y todo esto desde el mayor respeto a todas las asociaciones formales, ¿eh? Y bueno, y el trabajo que hacen impresionante, pero como tenemos poco tiempo, poniendo el acento en lo que precisamente quizá habría que mejorar, ¿no? Yo entiendo que eso es importante, fundamental también que las asociaciones, las clásicas, las nuevas, revisen periódicamente sus objetivos, o sea, hay que tener claro para qué estamos funcionando y las nuevas formas, tanto de organización interna como de comunicación con otros colectivos y con la ciudadanía en general. ¿Cómo se están comunicando? ¿En qué medida son representativas del sentir del sector al que representan o de la ciudadanía en general? Son cuestiones para mí importantes a tener en cuenta. En ese sentido también comentar, cuando hablamos de la participación a título individual, o sea, la gran mayoría de la población
población participa. No, es cierto, porque si hablamos de participación política, es decir, de implicación y compromiso en un proyecto de, pues no sé, de corresponsabilidad en la construcción de la ciudad, eso es complejo, eso siempre ha sido, como los presupuestos participativos, mencionabais antes, una cuestión quizá que se ha dicho de élite. Es verdad que la gente no se implica en procesos tan abstractos también, a largo plazo, ¿no? A largo complejos. plazo. Es verdad que ahí es una minoría, siempre ha sido una minoría y yo creo que no va a ser, por desgracia, una cuestión de mayoría. Hay otra participación que implica resultados más lúdicos, que esa es la que más fácilmente atrae a la gente. Tan respetable, bueno, las asociaciones culturales o de festejos son tan respetables y tan legítimas. El tema es que la gente se movilice y consiga un objetivo de forma colectiva. Eso es lo importante de la participación. Y ya lo último, deciros que en ese sentido, hombre, la Escuela de Participación sí que es un proyecto municipal que lleva la Delegación de Participación Ciudadana, que intenta dar respuesta a demandas de formación. En ese sentido, decir, y yo creo que es importante como recurso que se conozca, que está la posibilidad de que los colectivos con sus propias acciones ubiquen sus actividades allí físicamente y prestamos la escuela, o bien organizar o coorganizar con la delegación acciones formativas, y de hecho estamos atendiendo bastante demanda, así que estamos abiertos. Sí, Guillermo, dime. Sí, bueno, yo recalcar a lo que ha dicho Rocío, Rafa y el compañero, apuntar lo siguiente: las administraciones locales, provinciales, autonómicas, estatales, no solamente tienen un fin en esta democracia supuesta que tenemos de gestionar recursos para la ciudadanía, sino también invitar y desarrollar la democracia. La democracia no solamente se ejerce con la delegación del voto, que a nivel antropológico significa delegar poder, cuando tú votas delegas poder, sino se ejerce también a través de las líneas de participación. Es otra manera o modelo de hacer más partícipe al ciudadano de lo que le interesa, sea a través de unos intereses propiamente que ya son marcados por el ciudadano, que se decide asociar, pero también sea desde la perspectiva de la administración, desde la invitación de la administración a que sus líneas de actuación sean de la mano con el ciudadano. Esa es realmente la democracia que se hace día a día en cualquier tipo de intervención, sea reformar una calle, sea gestionar un trabajo colectivo de la comunidad, sea presentar una convocatoria previamente a los ciudadanos o ciudadanas, como hacemos desde Cooperación en este caso, que cuando hay una convocatoria se supervisa por las distintas comisiones de trabajo, o se presentan al Consejo Local de Cooperación Internacional de la ciudad, donde están presentes colectivos o miembros de colectivos ciudadanos que trabajan en cooperación. O sea, eso exige un esfuerzo, porque obviamente tomar decisiones desde arriba, desde la estructura o desde la burocracia, es fácil. Lo otro es mucho más complejo, pero mucho más real y se hace, dijéramos, de manera democráticamente entendida. O sea, hasta que no rompamos esa barrera y obviamente repercutamos en la formación, en la invitación, en la implicación, en esa otra metodología, realmente las cosas no van a cambiar, porque los representantes políticos o las herramientas que tienen los representantes políticos, que sería el cuerpo técnico, no son solamente los únicos responsables o no deben ser los únicos responsables en la gestión de cualquier tipo de política, sino que tiene que ser de la mano de los ciudadanos. Entonces, un poco apuntar a esa línea, ¿no? Y ya para finalizar, es un tema que se queda sobre el que se puede profundizar mucho más esta crisis, ¿no? de modelo de participación, ¿no? o nuevos modelos de asociacionismo que hay en los colectivos, pero me gustaría también que profundizásemos con una breve intervención en las acciones que toman los ciudadanos, ¿no? Se hacen visibles al resto de la sociedad. ¿Hay una crisis también en esto o realmente estamos viviendo ahora un momento de cambio en el que los ciudadanos tienen más posibilidades de visibilizar sus acciones? Paco. ¿Te refieres a visibilizar las acciones desde las asociaciones hacia la ciudadanía? Exactamente. Claro, pero todo esto repercute en lo que hemos estado comentando antes. No está reñido la frescura y la espontaneidad que debe haber en una asociación y lógicamente ese beneficio social que hay que ofrecer a la sociedad no está reñido con un buen modelo de gestión. Como antes comentaba Rafa Cantero, la formación considero que es muy importante dentro de lo que son de la gestión de la propia asociación y por supuesto todo el tema administrativo, todo el tema de marketing, darse a conocer, porque claro, si no das a conocer las actividades, no sabes cómo promocionar eso que haces, ¿cómo va a hacer que la ciudadanía participe si no eres capaz de hacerte oír? Y el problema que yo a veces observo es que cuando las cosas no nos van bien, culpamos a los demás, culpamos por ejemplo a los políticos, que no digo que no tengan su culpa, por supuesto, pueden tener su responsabilidad, pero también, como he comentado antes, hay que hacer esa autocrítica y decir qué es lo que puedo yo mejorar
independientemente de lo que pueda mejorar la sociedad, que al fin y al cabo lo que estamos haciendo es una contribución también desde nuestro grupo hacia la sociedad. Pero no podemos olvidar que somos nosotros los primeros que tenemos, y eso, lógicamente, no está reñido con esa espontaneidad que tiene que tener una asociación, con ese relax, ¿no? Porque al fin y al cabo una asociación se crea para algo muy distinto a la obtención del beneficio económico, que también, por otra parte, de eso habría que hablar mucho, ¿no? Porque también hemos detectado en los últimos años que había grupos que se creaban solo y exclusivamente para captar subvenciones y un poco eran los cazasubvenciones, que realmente lo que era el beneficio social les importaba bien poco. Y eso ahora, pues las asociaciones que están quedando, las que están soportando esta presión en la que estamos inmersos por motivo de la crisis económica, pues ahora estamos viendo quiénes eran esos grupos que se creaban para esa intención y cuáles eran los otros grupos que realmente se hacían con una labor social y con unos fines públicos, ¿no? Al fin y al cabo, que es, digamos, uno de los elementos que debe reunir cualquier asociación, ¿no? Rocío. En relación con la visibilidad y el impacto, por ejemplo, de la difusión de las actividades, porque hay dos tipos de impacto. Uno, la difusión de las actividades, si realmente llega a la ciudadanía y a otros colectivos, y por otra parte, el resultado final del trabajo de la asociación, si repercute en la mejora de la calidad de vida de la ciudad, ¿no? En cuanto a lo primero, sí creo que es fundamental que los colectivos cada vez se vayan formando más, y en ese sentido nos llegan muchas demandas de formación en relación con tecnología de la información y comunicación, con el uso de las redes sociales, de todas las posibilidades que ofrece Internet, por ser una herramienta gratis, gratuita y de fácil aprendizaje. Claro. Entonces, ahí nos llegan muchas demandas, y es verdad que hay que aprovechar ese potencial al máximo. Los colectivos están demandando muchísimo esta herramienta, en la que podemos ofrecer además también por una cuestión económica. Otra cuestión es que ahora se hace más necesaria que nunca además la complicidad entre colectivos, pero no solo a la hora de multiplicar los efectos de la difusión, unos apoyando a otros, sino también por la cuestión de que se produce una cantidad de duplicidad y solapamiento de actividades en fechas concretas, en primavera y otoño sobre todo, impresionante. Vamos, en esta fecha, igual que en primavera, claro. Entonces nos neutralizamos unos a otros sin pretenderlo. Entonces hacen falta calendarios unificados. Habría que coordinarse más. Claro, ¿no? claro. En ese sentido no hay ninguna tontería. Lo del trabajo del rey mayor, coordinación entre colectivos, que es fundamental para que tengan más impacto unos y otros. No sabes a dónde ir, ¿no? Algunos fines de semana o algunos días. Claro. Y luego está la segunda dimensión, que sí hablamos del impacto real en la mejora de la calidad de vida de la ciudad, que ahí sí tiene mucho que ver. No digo totalmente, pero sí tiene mucho que ver lo que comentaba Guillermo. O sea, tiene que haber de la institución una voluntad real de escuchar y de atender la demanda o la propuesta ciudadana. Si no, poco impacto va a tener, por lo menos desde lo que son las competencias de las administraciones públicas. Tendrá otro tipo de impacto. Podrá mejorar la vida sociocultural de la ciudad, podrá hacer de altavoz para luego ese colectivo mediar y ofrecer a la administración una serie de demandas o de sugerencias. Pero el impacto real, en términos de mejora de la calidad de vida según las competencias municipales, si no abre la puerta a la administración o no la abre más, tendrá menos impacto, desde luego. Guillermo. Sí, en nuestro caso, yo por ponerte un ejemplo, cómo vinculamos estas políticas participativas a esta iniciativa, decirte que, por ejemplo, pasado mañana se abre o se inaugura el Festival de Cine Africano en Córdoba, la 9ª edición. Ha sido trasladado de Tarifa por parte de la productora, que se llama la Asociación Cultural Altarat, a nuestra ciudad, y en nuestro caso y en nuestra línea de colaboración con cualquier evento que tenga relación con las realidades del sur, con la sensibilización y con la apertura mental a otras áreas, a otras culturas. Nuestra vinculación con los compañeros y compañeras del festival está en crear un maridaje, crear unos puentes entre las organizaciones sociales cordobesas y, en este caso, el recurso del cine. En concreto, hemos establecido que para que sea más participativo se ha creado un premio simbólico a través de un jurado que se llama Jurado Córdoba Ciudad Solidaria, que, conformado por miembros de 5 organizaciones o ONGs cordobesas, establecerán ese galardón a la película que mejor transfiera o transmita valores solidarios a través de su creación, ¿no? O hemos creado también un ciclo de películas en donde miembros de organizaciones sociales cordobesas van a presentar y a dinamizar el debate de una de 8 en total que conforma el ciclo, de las 8 películas que se presentan, o de las 8 que se presentan en la totalidad de la programación, de manera que se presente, dijéramos, no solamente la cinta, sino también que se presente el trabajo que estas organizaciones vienen haciendo en África o vienen haciendo en relación con la temática que va a abordar la película, de forma que se da protagonismo a
ciudadanos y ciudadanas de Córdoba se transfiere una información y se transfiere una serie de valores y de alguna manera casamos que el producto cultural está también tiene una vinculación con una carga, dijéramos, ideológica, una carga de transferencia, ¿no? Y por último también unir con los centros educativos, con los centros de enseñanza a través de un desarrollo de una unidad didáctica que aborda la realidad africana a través de un cortometraje que se llama Vinta y la gran idea, una creación de Javier Fesser, que se trabaja con los alumnos y las alumnas de primaria y secundaria y que luego se le da la opción a que haya una proyección en el Teatro Góngora durante las mañanas del festival de la próxima semana, donde se vinculen a los centros y a los programas educativos de los centros de enseñanza de Córdoba con el festival. Esa es nuestra labor. Vuestra labor de impactar, ¿no? Y de unir y de casar y de asociar unos esfuerzos con los otros. Con los otros, Rafa. Bueno, nosotros por nuestra experiencia y creemos que lo importante a la hora de visualizar las actividades y el movimiento asociativo es que los políticos y las instituciones se tienen que creer los espacios de participación. Y en esta ciudad hay un déficit de eso. No es nuevo. Llevamos ya mucho tiempo que los políticos no se creen los espacios de participación. Y se pueden hacer todas las actividades que tú quieras. Todas. Puedes hacerlas. Y sobre el papel todo queda muy bonito. Las que hacemos todos los colectivos. Pero si no se creen esos espacios, si no se potencian, si no se le dan realmente voz a esos colectivos para que decidan, para que gestionen las políticas, para que participen activamente en las políticas, no solamente estar o solamente que parece que solamente estando ya se ha solucionado el problema. Eso por un lado. La segunda cuestión es la crisis de los medios de comunicación, ¿no? Es decir, cómo se van a publicitar, cómo se va a sacar lo que pasa en la sociedad, lo que hacen los colectivos, las asociaciones, y los medios están en otra cosa. Me refiero a los medios masivos, ¿no? A los medios convencionales, por así decirlo, ¿vale? Es decir, es que no existe. Teníamos una televisión municipal, no existe ya. Una televisión que podía haber sido perfecta y que ha servido durante muchos años para transmitir lo que hacen los colectivos, las iniciativas. Se hablaba de todo, de cultura, de solidaridad, de peña, etcétera, etcétera. Ahora resulta que eso no interesa. Pues para mí eso representa que no se cree en la participación realmente. No se cree en la participación, porque si es un problema solamente de dinero, pueden haber otras posibilidades. Se puede convocar a la gente, ver ideas, cómo se puede gestionar de manera compartida, pero cuando no se cree en un proyecto realmente, pues simplemente se cierran las cosas, como se ha cerrado la televisión municipal o como se ha cerrado Canal Sur 2 Televisión por parte de la Junta de Andalucía. Entonces, si no nos creemos esos proyectos, pues evidentemente, si no nos creemos eso, que es la base, evidentemente no pueden hacer, o sea, no va a nacer con fortaleza la participación ciudadana. Y yo por no acabar con el mensaje catastrofista, un mensaje pesimista, bueno, crítico, no es catastrofista, es la realidad, esa es lo que tenemos hoy en día, pero lo que sí es cierto, que aquí se ha dicho y estoy totalmente de acuerdo, es que los colectivos tienen que dejar de pensar en que deben de salir en los medios de comunicación para ser ellos medios de comunicación. Y ahí está la clave en el futuro de la participación, que es lo que ofrece la tecnología de la información, de la comunicación. Y en ese sentido es que es necesario formación y proyectos, por ejemplo, como en el que nos encontramos, ¿no? Yo creo que con ese mensaje nos quedamos, ¿no? Han surgido muchos temas muy interesantes en este patio de hoy de La Voz de la Ciudad, del movimiento asociativo. Esa crisis, ¿no?, que también están sufriendo las formas clásicas de asociarse frente a otras formas quizá más informales, ¿no?, que viven también estos nuevos tiempos, también favorecidos por esas tecnologías de la información y con ese ser los propios colectivos sus propios medios de comunicación. Seguiremos debatiendo sobre el movimiento asociativo. Muchas gracias a los cuatro por estar aquí. A vosotros. Gracias a vosotros.